Hola, bienvenidos a todos. Estamos de nuevo en una transmisión más de este su programa, el Instituto Rosario Castellanos, plantel Coyoacán. El día de hoy hablaremos sobre la violencia familiar durante el confinamiento derivado del virus COVID-19. Para ello contamos con unos invitados de lujo. Nos acompañan por un lado la señorita Luisa Villarreal, Mayra Vázquez, Shanti Gómez y el joven Saúl Romero. Bienvenidos a todos, es un gusto estar con ustedes y gracias por su asistencia y participación en este programa. Muchas gracias, Lalo. Me alegro mucho que me hayas podido invitar en ese pequeño espacio, en un podcast que realmente vamos a hablar de un tema súper importante sobre la violencia familiar. Y bueno, espero que todos mis colegas tengan una buena resolución a este trabajo. De igual manera, Lalo, te agradezco la invitación, agradezco la participación de cada uno de nuestros integrantes en este momento. Y vaya, este programa que es de mayor relevancia, actualmente hemos vivido un impacto de violencia familiar muy fuerte. De igual manera, gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí y sobre todo, pues es un tema relevante para brindarle a la sociedad y a aquellas mujeres que sufren violencia familiar. Muchas gracias por invitarme a esta transmisión y más que nada para poder hablar sobre la violencia familiar que se ha llevado durante el confinamiento. Pues Bueno, empezamos con nuestra primera participante, Shanti. Háblanos para darnos tu punto de vista referente a la violencia familiar. ok, me parece perfecto. Pues primero que nada, debemos establecer que la violencia familiar es una realidad en nuestro país y sobre todo, pues en el confinamiento provocado, obviamente, como ya lo has mencionado, por la pandemia del virus COVID-19. Ya sabemos que el encierro, las restricciones de movilidad, incertidumbre, estrés y sobre todo la presión por la situación económica. También pues la educación a distancia de manera pues improvisada realmente porque como sabemos no se tenían planes, entonces todo fue rápido y conciso, ¿no? Entre otros factores que causan situaciones difíciles para los miembros de la familia. De hecho, es de suma relevancia mencionar que el ONC, no sé si lo han escuchado, es el Observatorio Nacional Ciudadano, considera que la familia es aquel conjunto de individuos que van a compartir lazos de consanguinidad, afinidad y parentesco. Es básicamente los que habitan y comparten un espacio en común. La violencia familiar pues es un incidente o un patrón de incidentes de comportamiento de control coercitivo, amenazante o degradante. Y en la mayoría de los casos, esta agresión va por parte de una pareja o expareja, pero también de un familiar o cuidador. De hecho, se trata de un término que se escribe como sombrilla, es utilizado, es utilizado básicamente como un término para aquellos tipos de violencia que pueden ocurrir en las familias. Estos, pues por mencionar algunos, está el abuso psicológico y emocional, abuso físico, sexual, financiero, económico, así como el acoso, acecho, abuso en línea o incluso el abuso digital, chicos. Y puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, en relaciones heterosexuales, del mismo sexo, ocurre independiente, o sea, algunos factores que a lo mejor y tenemos como estereotipizados es la edad, ingresos, educación, cultura o religión. Y la realidad es que pues ninguno de estos factores es determinante para que alguien sea víctima. Cualquiera lo puede ser. Y de hecho muchas veces las víctimas creen que ellos tienen la culpa y la realidad es que no es así. O sea, sin importar el tiempo que permanezcan en la relación con alguien o con la familia o cuántas veces traten de abandonar la relación, pero al final siguen regresando, pues la víctima nunca va a ser culpable. Eso se debe de tener muy presente en todos los aspectos. Muy interesante estos puntos de vista que tú me estás comentando y la verdad sí, anteriormente hemos sufrido con esta problemática que es la violencia familiar, pero a raíz de este confinamiento yo creo que esto se agravió demasiado. ¿Por qué? Porque hay bastantes factores, ¿no crees tú? Claro, de hecho, como ya se mencionó, pues hubo un aumento demasiado creciente en nuestro país y es un tema relevante y preocupante para la sociedad. Sí, efectivamente, pero muchas gracias por tu opinión y le cedemos la palabra a la señorita Mayra Vázquez. Claro, Lalo, te agradezco. Nuevamente, como mencionaba mi colega Shanti, hago esta parte de hincapié del incremento de la violencia que generó el confinamiento.
Si me permiten, les voy a leer una cifra que fue mencionada por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual menciona que en el 2020 en México hubo, desde que se cerró, un mayor número de denuncias fue por violencia familiar, que desde que hubo registros de 220,000 reportes actualizados. Asimismo, se abrieron en promedio 103 carpetas de investigación al día, 25 cada hora del año. Asimismo, hago mención de que la violencia dentro de las casas es otra clasificación de delitos o llamadas de emergencia en la que se rompieron récords. Fueron denominada como violencia de género distinta a la familiar. Creo que aquí entramos con un conflicto de cómo es la violencia dentro de un hogar, el cual debería de contraer paz y armonía con la parte de la familia, ¿no? Asimismo, de igual manera menciono que el secretariado define como uso de deliberación del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo de comunidad que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno de desarrollo o privaciones. Pero mencióname, ¿cómo ves esta parte del impacto, Lalo? ¿Cómo consideras este incremento de la violencia? No, la verdad, las cifras que nos estás comentando, no, no, no. Yo creo que mm, al tenerlas ya contabilizadas, este problema se está agravando más y más y más. Es como le comentaba a nuestra compañera Shanti. Anteriormente contábamos con este problema de violencia familiar, pero a raíz de este confinamiento, de esta pandemia, pues no, se dispararon las cifras. Y no, Claro. déjame decirte que yo creo que todos los que nos están escuchando están sorprendidos por este tipo de conflictos, denuncias, cifras que nos estás comentando. Claro, creo que el COVID, el confinamiento y este tipo de medidas sanitarias que tuvo el gobierno al querer disminuir lo que es esta parte de transmisión del virus, pues creó otras cuestiones en la cual no veíamos el incremento y la magnitud que podía llegar a provocarnos. Pero sigamos con este podcast que creo que está bastante interesante. Muy, 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 muy interesante. Muchas gracias por tu participación y nos vemos más adelante. Ok, pues ahora es el turno de nuestro compañero Saúl. Pues gracias primero que nada por tu compañía en esta transmisión y tu participación. ¿Y tú qué crees que aquí la pregunta para ti directamente es, ¿qué ocasionó el confinamiento? ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son los factores? Pues la verdad creo que afectó demasiado en el exterior de las mujeres, ¿no? Tanto hubo violencia sexual o física y en su mayor parte por parte de su pareja o maltratos hacia sus hijos, ¿no? Las mujeres contra la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos. Y aparte, pues, el confinamiento lo que provocó y lo que generó fue que hubieran más datos sobre quienes están en la primera línea que revelan las intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas. Ok, y el maltrato también a menudo comienza con conductas verbales, como insultos, amenazas o golpes o lanzamientos de objetos. Y esto puede empeorar poco a poco hasta llegar a poner en peligro a la mujer. No, sí, efectivamente, como tú me lo estás comentando, la verdad sí, son muchos los factores que surgen violencia y ahorita, pues sí, se está incrementando prácticamente hacia la mujer, es lo que me estás mencionando. Sí, exactamente. Y pues más que nada puede llegar a posteriormente a fracturar un hueso o una fractura que llegue a tener una mujer y sería más consecuente a los actos que hace el hombre, ¿no? Sí, ¿no? Y yo creo que más que nada, al punto que vamos con esta plática, yo creo que es lo que ocasiona, ¿no? Este confinamiento. Esto se basa en Sí, muchos problemas, situación de encierro, situación de economía, yo creo que son varios factores, ¿no? Que esto está provocando esta problemática. Claro, y perdón que los interrumpa, pero también considero que son fracturas de huesos, o sea, la violencia, si no se tiene presente que se está viviendo, porque en ocasiones las víctimas ni siquiera se creen violentadas, por así decirlo. Esto puede llegar a un feminicidio, a un homicidio y a acciones crueles, ¿no? Entonces yo creo que es importante brindar esta información a las mujeres y que ellas puedan identificarlo
de manera rápida para que no podamos llegar, bueno, para no llegar hasta esos puntos o esos excesos. Claro. Efectivamente. Ya, adelante. Adelante. Gracias, Lalo. Efectivamente, disculpen por la interrupción. Concuerdo con mi colega Maya. Creo que la parte de que el confinamiento nos llevó a arrastrarnos a ciertas a conductas, ya sea verbales o físicas, ante las personas o ante nuestro alrededor como persona, llevó a crear distintos problemas que no solamente se habían repercutido en la parte económica, sino también psicológica, física, como mencionan ya mis compañeros anteriormente. Pero creo que ahorita entramos en un conflicto en el hecho de qué es lo que en verdad buscamos como personas, cómo sí buscamos erradicar esta violencia, por qué dejarnos llevar con este tipo de problemas o fenómenos que llegan a impactar mundialmente, ya que el virus no solamente fue en nuestro país, México, sino que aquí ya fue globalmente hablando. No solamente somos el primer país en el cual se creó violencia, alguna falta de ética como personas y moralmente. La verdad es que creo que es un impacto demasiado importante en estos momentos. No, y déjame decirte que la verdad que sí, suena muy interesante. Ok, pues cuéntanos, Luisa, ¿tú qué crees? ¿Cuál fue el impacto sobre la violencia familiar? Gracias, Lalo. Pues déjame decirte que la ONU llegó a explicarnos que para el momento de tener unas medidas adecuadas para llegar a la disminución sobre el COVID-19 a nivel global, obviamente, era el que las personas estuviéramos en nuestras casas con las medidas que nos habían comentado en ese momento. Pero desgraciadamente aquí entra el impacto que tú me mencionas. ¿Por qué? Porque es donde la mujer entra a tener una violencia familiar impresionante. O sea, ¿por qué? Al momento de aislarte, las mujeres están con las personas que las agraden, sean familias, sean esposos, sean hijos, sean tíos. Cualquier persona puede agredir a la mujer. Y aquí es donde ella se priva en el sentido de que le hacen pensar que es por mi bien, es que es porque me están cuidando, es porque me ama. Todas esas palabras significativas que, si bien o mal, nos marcan o marcan a la mujer para que no sigan con una idea de, ¿saben qué? Voy a levantar la voz y voy a denunciar. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante. También esto ocasiona mucho y existe una tensión muy grande porque empiezan los despidos. Cuando empieza esta parte de que las empresas donde trabajaban anteriormente hombres o mujeres inclusive, las despiden, es una preocupación enorme. ¿Por qué? Porque no pueden llevar el sustento de su familia para sus hijos, para quien sea. ¿Por qué? Porque este confinamiento nos ha afectado de muchas maneras a muchas personas. Ahora, hizo una investigación que se hizo en el año 2016 por la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, y en México hay un porcentaje del 40% en donde mujeres casadas o que estaban unidas demostraban una enorme violencia conyugal a lo largo de su vida. Inclusive también el Instituto Nacional de las Mujeres señala que la violencia hacia las mujeres en el marco de las relaciones de pareja es uno de los problemas más fuertes. ¿Por qué? Porque han sufrido a manos de sus parejas, reiteramos a lo que mencioné anteriormente, porque decían que las amaban, que porque era por su bien, ¿no? Entonces ese es un problema que debemos de erradicar en el momento en que la mujer hace el llamado al 911 para poder denunciar que ha sufrido abuso sexual, acoso, hostigamiento, violaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque es importante y tenemos que hacer que reduzca esta cifra. No, pues sí, efectivamente, es tratar, de eso se trata, poder resolver esta problemática que nos está, la verdad, se está agravando cada vez más y más. Pues fíjate, pues les comento que ahorita contamos con unos invitados en la materia en especial, con los cuales pues nos darán un punto de vista desde su especialidad y empezarán a nombrar los factores tanto psicológicos como en el ámbito penal. Pero por un lado les presento a la licenciada especialista en psicología, Mayra Vázquez, que nos dará desde el lado de su punto psicológico este tipo de controversia que estamos viviendo. Gracias, Lalo. Nuevamente,
escuchando a mis compañeros ya que antes mencionaban unas cuestiones, creo que estamos en un tema muy importante y muy relevante en este momento. Bueno, te comento, desde el punto de la psicología, la violencia es generada no solamente física, sino psicológicamente, nuevamente hago este hincapié. La violencia física no solo ocasiona daño físico, corporal, sino que a su vez conlleva una serie de consecuencias psicológicas a corto, mediano y largo plazo, cuya gravedad dependerá de la parte de la edad en que este tipo de violencia sea aplicada. Es importante mencionar que luego cada uno de nosotros como personas desarrollamos una barrera de protección muy distinta a los demás, actuamos de distinta forma con otros. A nivel infantil, estas consecuencias pueden ir desde la déficit perceptivo de motor, bajos puntuajes en medidas de funcionamiento intelectual, conducta social negativa observada en agresión hacia adultos y problemas psicológicos de internalización tales como la desesperanza, la depresión y el bajo autoestima. Esto creo que nos puede llevar a un mal manejo de emociones y de igual manera a una mala toma de decisiones. En ocasiones llegan a provocar hasta cierta manera la muerte. ¿Por qué? Porque una persona se puede llegar a sentir tan frustrada y no encontrar alguna salida sobre lo que está viviendo. Y entonces busca las alternativas más fáciles. El estudio psicológico de la familia considera como un sistema dinámico de relaciones interpersonales requiere hacer dos viajes, uno hacia el interior de la familia y el otro hacia la dirección opuesta hacia sus factores externos. No solamente conocer lo que está en el núcleo familiar, sino lo que a un alrededor está, para que podamos establecer el debido análisis para poder establecer adecuadamente el tratamiento que cada una de las personas debería llevar a cabo. El entorno familiar contribuye a mantener la vida del niño asegurándose la satisfacción de sus necesidades, como de igual manera el Estado a satisfacer las necesidades de cada uno de sus ciudadanos. Asimismo hago mención que es tener la protección, los cuidados materiales exigidos, protegiéndolo contra los peligros que lo amenazan y proporcionándoles la seguridad necesaria para el desarrollo de su personalidad y de igual manera tanto personalmente como profesionalmente. Y creo que impactantemente es algo muy fuerte. La psicología de cada uno de nosotros, la mente nos puede llegar a jugar bastantes papeles. Pero coméntame tú qué es lo que piensas sobre esta parte de la psicología. Te comento, esta parte de la psicología impacta demasiado fuerte. Demasiado fuerte, como lo comentas tú, porque bien dice, ¿no? Que cada cabeza es un mundo y cada quien toma violencia a su manera, como tú lo estabas mencionando. Hay muchas mujeres que alzan la voz, pero de igual forma hay muchas personas que no. Entonces muchas mujeres prefieren ausentarse y no dan ese paso, ¿no? A que no se les siga violentando. Pues ahí en el mismo entorno donde siguen siendo violentadas estas mujeres. Pero en verdad que sí. Efectivamente, inhiben el dolor y inhiben como que esta parte de poder realizar alguna cuestión que las ayude y les proteja. Como de igual manera te comento, el daño puede ser corto, mediano y largo plazo. En ocasiones no se puede ver inmediatamente, pero esto puede repercutir a un largo o un futuro. Exactamente, como tú lo estás comentando. Pero pues, qué bueno, con esos estudios ya estamos hablando con una licenciada. Claro, y sobre todo en base a lo que están estableciendo, desde mi perspectiva, considero que, como bien lo menciona Mai, pues es relevante hacer un estudio tanto interno como externo. ¿Por qué? Porque va a influir demasiado el ambiente o el ámbito en el cual se va a desarrollar la persona. Bien sabemos que una violencia familiar tiene manipulaciones por parte de la del agresor, perdón, y son diversos factores implementados, empleados, pues para que la persona o la víctima no se sienta realmente como víctima, sino se sienta como con esa culpabilidad de seguir con la persona. Entonces lo tomo de suma importancia lo que están mencionando. Claro, inclusive sí. tenemos sabemos perfectamente que por estos casos de violencia familiar
es cuando empiezan a delinquir. ¿Por qué? Porque se les hace muy normal este tipo de situaciones en la que no buscan ayuda, como bien mencionaba esta Mayra, en la parte de ayuda psicológica para poder entender que todo lo que pasaron está mal y que deben de afrontarlo de una buena manera buscando ayuda. Y no sé, también entender que pueden ayudar a mucha más gente. Es que, sabes, en base a lo que con base a lo que estás mencionando, considero que es más que nada la vulneración que tiene la persona, es decir, la víctima. Claro, Sí, claro. porque en muchos casos se dice fácil, ¿no? Alza la voz, denuncia y todo, pero no es, para muchos no es fácil. No es fácil Yo creo que poder es por el hacer. temor, ¿no?, que tienen. Pues exactamente. A eso depende mucho. Concuerdo totalmente, y el temor en varios ámbitos, desde lo económico. Hay muchas mujeres que dicen, ¿cómo voy a salir de mi casa? ¿Quién me va a mantener? Y nunca ven como otras formas o facilidades que tú misma puedes emplear, ¿no? No, Claro. ahorita más, mucho más. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos está enseñando a vivir de una nueva forma, una nueva normalidad. Entonces, a la que nosotros desconocíamos, ¿no? Es donde nos ponemos a pensar cómo anteriormente se vivía este tipo de violencia. Ahorita es mucho más. La mujer está siendo violentada de igual forma o peor. Así es, inclusive las mujeres decían, mientras trabaje estoy afuera de un lugar donde no me siento segura, donde se supone que es para que tú llegues, disfrutes de tu familia, puedas tener una vida tranquila sin necesidades de tener traumas psicológicos, cualquier cosa que pueda perjudicarte de una manera psicológica. Entonces, no sé, chicos, ¿qué podemos hacer nosotros como para mejorar esta situación? Vaya, creo que estás tocando un tema muy, muy importante, el cambio que podemos erradicar dentro de la sociedad. La sociedad juega un papel muy importante. Como bien el aislamiento que creó este tipo de confinamiento ha creado a que ciertas conductas como personas no son las más adecuadas, y entonces esto crea ya la parte de lo que mencionaban anteriormente ustedes, de la violencia, de tomar alternativas tan fáciles, de tomar aquellas actividades ilícitas y crear este tipo de violencia solamente para satisfacerse de algún modo a otro, como misma persona. He conocido, he visto en mi experiencia de psicóloga esta parte de que para algunas personas les satisface crear violencia, de ver sufrir a otra persona. Entonces me toca, es un tema muy, muy importante por el hecho de conocer lo que puede llegar a ocasionar una persona de cierta forma, o sea, impactante, créeme. Una pregunta, Mayra, hablando del tema, me acaba de surgir algo. ¿No se podría considerar como masoquismo? Porque digo, o sea, la víctima al fin y al cabo, cuando se vulnera, pues ya lo ve como algo normal. Lo comienza a normalizar realmente. Concuerdo con tu pregunta, Shanti. Efectivamente, una persona lo puede llegar a ver tan normal que para él no le ocasiona ninguna, hablando moralmente, vamos a entrar en esta cuestión, no le ocasiona algún remordimiento. Y es por eso que sigue creando este tipo de violencia y enfatizando a que alguno de sus alrededores, ya sea familiares, hermanos o amigos, de igual manera hagan este tipo de violencia con las otras personas. Entonces, literal, o vaya que sí es masoquismo. El hecho de que una persona se quiera crear o sentir más de cierta manera, hablando éticamente, pues crea este tipo de violencia. No, y sí, ahorita estamos viendo el punto de vista del lado psicológico, pero ahorita les voy a presentar a mi segunda invitada, que es la licenciada en especialidad en Derecho Penal, que nos va a hablar ahora del otro lado de esta problemática, en el lado de lo penal. Vámonos a qué problemáticas, qué situaciones, pero ya vámonos a lo legal. Por favor, licenciada Shanti, ¿nos podría comentar? Gracias. Muchas gracias, Lalo. Pues primero que nada es de suma importancia mencionar lo que establece el Código Penal Federal acerca del tema. Por ende, pues es relevante remitirnos al numeral 343 bis, el cual nos
nos da una definición de la violencia familiar y nos dice: comete el delito de violencia familiar quien lleva a cabo conductas o actos de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica. Alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por un vínculo, ya sea matrimonial, parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera de un domicilio familiar. Además, pues es relevante hacer mención de que las penas por este delito son de 6 meses a 4 años de prisión, sujetándose al agresor, aparte de todo eso, a un tratamiento psicológico especializado, obviamente esto para buscar una reinserción social de este sujeto. Asimismo, el artículo 343 ter del código antes mencionado establece que se va a equiparar se equipara la misma pena a las personas que realicen un hecho en contra de las personas sujetas a custodia, protección, educación, instrucción o cuidado. Otro ordenamiento jurídico relevante es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y se mencionan varios artículos. El primero es el artículo primero, el cual nos va a definir otra vez lo que es violencia para esta convención, y nos dice que por violencia contra la mujer se tiene contemplado cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En el artículo 2 pues nos describe básicamente las formas en que la mujer es violentada y los lugares en los que se puede llevar a cabo, y nos menciona igual que la violencia incluye tanto de manera física, sexual y psicológica. El primero pues nos dice que el lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra parte de relación intrapersonal, y también podemos encontrar desde otra perspectiva el artículo tercero, que nos dice que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. Mientras tanto también encontramos el numeral cuarto, que nos habla de los derechos que tiene la mujer y nos dice que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas. Esto por los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos, los cuales pues se comprenden en el derecho de que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a las seguridades personales, el derecho a que no sean sometidas a tortura, el derecho a que se respete su dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho de igualdad de protección de la ley y la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, el derecho a la libertad de asociación, entre otros. Asimismo, el artículo 6 señala que el derecho de la mujer a una vida libre de violencia incluye estos otros derechos que les voy a mencionar a continuación, que es el derecho de que la mujer sea libre de toda forma de discriminación, el derecho de que la mujer sea valorada y educada libremente de patrones estereotípicos de comportamiento y prácticas sociales y culturales, es decir, que ella pueda decidir qué hacer y qué no hacer con su propia personalidad y persona en sí. Y pues aquí acabaríamos realmente lo que son los términos legales importantes y relevantes para esta conferencia, para este podcast, y se me hace interesante este tema desde términos legales, porque muchas mujeres creen que al denunciar o al levantar la querella en contra de su agresor, pues no van a tener la fortaleza o el cómo, en caso de tener hijos, cómo mantenerlos, que como ya se mencionaba son temores que la misma persona se va creando por las manipulaciones y agresiones que ha tenido por parte del victimario. Y dentro de la ley nos establece que pues realmente las mujeres no tienen por qué preocuparse, ya que obviamente el sujeto tiene que estar pagando una pensión y aparte pues los daños psicológicos y el tratamiento que va a llevar la mujer. Sin embargo, yo aquí encuentro una controversia grande, porque el sistema nos establece algo, pero la realidad social es distinta. De hecho, cuando las mujeres van a hacer la querella, se les establece o se les dictamina un código águila. Simplemente son medidas de protección que son pues el restringir que el sujeto se pueda acercar a la víctima para entorpecer la investigación y demás situaciones de esa índole. Sin embargo, no se le brinda una protección certera a la víctima. De hecho, en varias situaciones se ha visto feminicidios o homicidios a consecuencia de estas denuncias o querellas, porque este código águila solamente contempla eso y básicamente a grandes rasgos lo que hacen es darle una tarjeta de un número a la víctima y decirle
cualquier situación marca y nosotros llegamos más rápido de lo normal. Pero discúlpame, Shanti, claro. Discúlpame por interrumpirte. Ahorita que mencionabas esta parte de que les dan un tratamiento, ¿cuentas con alguna institución que nos pueda repetir o nos pueda ayudar en este tema de violencia? ¿Tienes algo por el momento? Mira, es muy interesante tu pregunta y sí, te la contesto. Actualmente en la Ciudad de México existen las unidades territoriales de atención llamadas LUNAS. Estas son para atención y prevención de la violencia de género y es dada por la Secretaría de las Mujeres. Aquí pues son espacios donde las mujeres que viven cualquier tipo de violencia encontrarán asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico para salir de ese círculo de violencia, además de brindar información y canalización en temas como derechos sexuales y reproductivos, y si es necesario la interrupción del embarazo de manera legal, pues también se puede dar, y un desarrollo económico. Estas cuentan con un nuevo modelo de atención para identificar el nivel de riesgo desde el aspecto psicológico, como la licenciada en psicología nos mencionaba anteriormente, y permite el fortalecimiento emocional de las usuarias o bien de las víctimas que van a ir a acudir ahí para lograr una autonomía física. De hecho, debo comentarles que aquí en la Ciudad de México existen 27 lunas. Sin embargo, derivado de las medidas, pues obviamente tomadas por la pandemia, como ya se mencionó, que es la problemática, pertenecen abiertas solamente 16 sedes, una por cada alcaldía, y la atención que se da es de lunes a viernes en un horario de 9 a 17 horas. Y también, pues si les interesa y dando como información extra, el número al que se puede marcar es el 55 55 12 28 36 con extensión al 502. Cualquier servicio que se emplee en esta institución es gratuito, es totalmente gratuito. Entonces creo que es de gran relevancia mencionarla porque pues sí puede ayudar a muchas mujeres a salir de esta situación de violencia. No, y muchas gracias por el dato, porque la verdad sí, el Estado está impartiendo un apoyo a este tipo de mujeres violentadas. Y qué bueno, con este dato pues yo creo que ojalá alguna de nuestras espectadoras que hayan escuchado pues les sirva de algo mucho esta información que nos acaba de dar, licenciada. Muchas gracias por su atención y su participación, y pues no queda más que decirle que hay mucho que decir sobre el tema. Es muy poco el tiempo que tal vez tengamos para poder expresar y exponer todas las controversias, conflictos y demás, pero pues muchas gracias a todos los participantes por estar aquí y se les agradece. Gracias a ti, Lalo, por la invitación. Espero antemano estar otro podcast contigo. Sí, por supuesto. De igual forma, gracias. te agradezco, Lalo, y a lo mejor podríamos implementar otro para seguir hablando del tema, porque como tú dices, es demasiado extenso y hay varias críticas que se pueden hacer sobre esto. Sí, muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, Eduardo, por invitarme a esta cordial reunión, y más que nada por esa transmisión que hicimos el día de hoy para recabar esta información tan especial, y más que nada para que la demás gente sepa sobre el tema. No, sí, muchas gracias a ti también, y sí, claro que sí, queda pendiente otro segundo round. Perfecto, muchas gracias. Lalo, te agradecemos la invitación, y nuevamente ha sido un placer haber compartido con ustedes, en compañía de todos mis colegas, este espacio. Y pues bueno, esperamos vernos pronto nuevamente en otra transmisión de El Instituto Rosario Castellanos. Claro. Siendo las 22 horas del día 5 de junio del 2021, nos encontramos presentes en la sala de audiencia, en la cual se llevará a cabo el juicio oral relativo a la carpeta de investigación número 291 del 2021, que se instruye en contra del acusado Luján Fabián Eduardo Francisco por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Gómez Hernández Maya Shanti,
audiencia que será presidida por la juez de control Vázquez Hernández Maya, así como el juez relator licenciado Aurelio Casillas Méndez, los cuales conforman el tribunal del juicio oral. Por lo que en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita a los intervinientes y al público en general permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Asimismo, se les informa que se encuentran estrictamente prohibidos introducir equipos o instrumentos que permiten grabar imágenes de video, sonido o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado ordenamiento legal. Buenas noches, estamos reunidos en este recinto, ya que fuimos convocados para resolver respecto al juicio que se sigue en contra de Luján Fabián Eduardo Francisco por el delito de violencia familiar cometido en agravio de Gómez Hernández Mayashanti, según consta en el auto de apertura y es relativo a la carpeta de investigación número 291-2021, por lo que fundamento en el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la audiencia de juicio oral. Hago la siguiente pregunta. ¿Se encuentran presentes periodistas o medios de comunicación? No, su señoría, no se encuentra en ninguna de las partes que mencioné anteriormente. Una vez abierta la audiencia, procederemos a la individualización de las partes, por lo que le pido a la fiscal que de forma clara proporcione su nombre, cargo, domicilio y forma de notificación. Asimismo, manifiesten quién pronunciará en esta audiencia. Buenas noches, soy la licenciada López Villarreal María Luisa, fiscal adscrito a la Fiscalía de la Mujer, con domicilio Miguel Hidalgo, Manzana 45, lote 2, Los Héroes, Ixtapaluca, código postal 32986, Estado de México, para oír y recibir notificaciones, ya que se encuentra registrado ante este tribunal. Seré yo quien se pronuncie en esta audiencia, su señoría. Tiene la voz la ofendida Mayashanti Gómez Hernández, a quien le pido proceda a individualizarse en los términos que lo ha hecho la fiscal, es decir, proporcione sus datos generales. Mi nombre es Mayashanti Gómez Hernández, soy esposa del imputado y mis datos ya fueron proporcionados con anterioridad a este tribunal. Asimismo, el asesor jurídico procede a individualizarse si es tan amable. Buenas noches, soy el licenciado Posada Olvera Eric, asesor jurídico de la ofendida Gómez Hernández Mayashanti, con número de cédula profesional 4792-529, con domicilio Miguel Hidalgo, Manzana 45, lote 2, Los Héroes, Ixtapaluca, código postal 32986, Estado de México, para oír y recibir notificaciones que se encuentran ya registrado ante este tribunal. Gracias. Ahora le pido a la defensa que proceda a establecer sus datos en los mismos términos que lo han hecho la fiscal, la ofendida y su asesor jurídico. Asimismo, manifiesten quién de aquí presentes hará uso a la voz de esta audiencia. Buenas noches, señoría. Soy el licenciado Romero Pasión Jesús Saúl, defensor privado del libro Defensores Públicos y Privados número 219, defensor de Luján Fabián Eduardo Francisco, con número de cédula profesional 65 31 74 56, con domicilio Miguel Hidalgo, Sur 136, número 33, Colonia América, código postal 11820, Ciudad de México, cuyos datos se encuentran ya registrados ante este tribunal. Prestaré suma atención para oír y recibir las notificaciones. Seré yo quien pronuncie en todo momento en esta audiencia. Muy bien, licenciado Pasión. ¿La persona que los acompaña es el acusado? Así es, su señoría. Ok, voy a pedirle al imputado Luján Fabián Eduardo Francisco, si es tan amable de proporcionarme de forma clara en el micrófono su nombre completo y si tiene algún apodo. Mi nombre es Eduardo Francisco Luján Fabián y no tengo ningún apodo. Asimismo, ¿podría decirme a qué se dedica y cuál es su estado civil? Tengo la profesión de ingeniero y casado. En el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales, capítulo 2, nos menciona la intimidad de cualquier persona que intervenga en él. Asimismo, se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, por lo cual le hago mención, señor Eduardo Francisco Luján Fabián, que en decir si requiere que sus datos sean privados o públicos dentro de la presente audiencia. Prefiero que sean privados mis datos personales.
Ok, señor Eduardo Francisco Luján Fabián, en etapas previas a esta audiencia, ¿ya se le han informado sus derechos constitucionales y legales que le asisten? ¿Tiene alguna duda sobre los derechos que le reconocen en este momento procesal? No, ninguna duda, señora. Muy bien, aún así considero necesario hacerle saber nuevamente algunos de sus derechos durante el desarrollo de esta audiencia. En principio, usted puede permanecer toda la audiencia, es decir, estar atento escuchando, pero también puede abandonar la sala por algún momento si así lo desea. Previa solicitud que me hará y en todo caso será custodiado a una sala contigua que permanezca ahí en el entendido de que si lo necesita será llamado por el conducto de auxiliar de sala. Otro de los derechos que la ley le confiere es el poderse comunicar con su defensor en todo momento. Sin embargo, dicha comunicación estará sujeta a no alterar el orden. Si yo advierto que con esta comunicación usted empieza a alterar el natural desarrollo de la audiencia, le haré saber el apercibimiento necesario. Finalmente, en el acuerdo al artículo 377 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si así lo considera la defensa, usted tiene la oportunidad de rendir su declaración en todo momento, cuando éste esté produciendo la prueba que fue ofrecida por parte de su defensa. A continuación le pregunto a la ofendida Maya Shanti Gómez Hernández si tiene alguna duda sobre los derechos constitucionales y legales que le asisten en este momento procesal. No, su señoría, no tengo ninguna duda. En términos en lo dispuesto del artículo 391 de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales y en efecto de esta audiencia de juicio oral que se pueda llevar a cabo, es conveniente verificar que las condiciones que son necesarias para ello estén satisfechas, por lo que le pregunta a la fiscal si las pruebas ofrecidas por su parte, es decir, las cosas que exhibirá en la audiencia, así como los testigos o peritos que se encuentran presentes en esta sala de audiencia, o bien estarán disponibles cuando sean llamados. Sí, su señoría. Se encuentra presente el siguiente testigo como médico legista por nombre Carla Sánchez Hernández, que nos presentará su dictamen pericial, de acuerdo con su saber técnico en la materia. Asimismo, se cuentan con las pruebas del dictamen pericial que emitió el médico legista antes pronunciado. Sí, su señoría, pedimos al auxiliar de sala que nos pueda presentar las imágenes y las radiografías del hueso radio del menor con las iniciales MLH brindadas con anterioridad a este tribunal. ¿Están presentes y disponibles los testigos sí o peritos ofrecidos por la defensa? ¿Cuentan con las cosas que exhibirá en la audiencia? Sí, su señoría, presentaré el siguiente testigo, Ricardo Lara Estrada, y estará disponible para cuando sean llamado. Ok, solicito a los testigos se identifiquen, pues es importante decirle a los peritos sí o testigos que se encuentran presentes en esta sala que con fundamentos en el artículo 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales no podrán comunicarse entre sí, ni ver ni oír o ser informados de lo que ocurre en esta audiencia, por lo que le solicito al auxiliar de sala que conduzca a los peritos sí o testigos a la sala adecuada donde permanecerán hasta ser llamados a rendir su declaración, asimismo como para que ponga en resguardo de este órgano jurisdiccional las cosas que se exhibirán durante la audiencia. Habiéndose verificado que se han dado las condiciones necesarias para poder llevar a cabo el debate de audiencia de juicio oral, de quien preside, se declara formalmente abierta la audiencia, siendo las 22:37 horas del día 9 de junio del año 2021. A continuación procederé a dar lectura a los hechos que forman parte sustancial de la acusación del Ministerio Público, contenida en el auto de apertura de juicio oral y que deberán ser debatidos en esta audiencia. Con anterioridad a los hechos, el día 5 de mayo, el menor de iniciales MLH sufrió un daño por parte del acusado al momento de querer defender a la ofendida aquí presente, el cual tuvo que ser llevado al Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde le diagnosticaron una fractura en el brazo izquierdo, concebiendo la fractura del hueso llamado radio, generando un trauma psicológico y físico en el menor y teniendo que ensayarlo por una duración de 2 meses aproximadamente, dictaminado por el doctor Rojas Barco Andrea Carolina, que atendió al menor. Empezamos con el hecho número 1.
El día 10 de mayo del 2021, a las 5 p.m., se encontraban festejando a la ofendida Maya Shanti Gómez Hernández el Día de las Madres en su hogar, en el domicilio antes mencionado, con su respectivo hijo, con las iniciales MLH, los cuales se encontraban en el comedor, llegando así el señor acusado, aquí presente, Eduardo Francisco Luján Fabián, en estado de ebriedad, tenía una conducta inapropiada. Insultaban de manera agresiva diciéndole que era una pendeja, estúpida, tonta, que no puedes tener la comida hecha y la limpieza y te la pasas sacando a mi hijo. Asimismo, violentando de manera psicológica y física, creando contusiones en brazo, en la cara del lado izquierdo del pómulo, creando hinchazón en el ojo, o así como rasguños en la mayor parte de los brazos y del cuello. Una vez abierto el debate, se le concede la palabra a la fiscal para que en términos de hasta 10 minutos, de manera concreta, exponga sus alegatos de apertura. Su señoría, más allá de toda duda razonable, esta representación social acreditará el ilícito de violencia familiar cometido en agravio de la señora Gómez Hernández Maya Shanti y que este hecho fue cometido dolosamente por el señor Luján Fabián Eduardo Francisco. Podremos escuchar de viva voz por parte de la ofendida cómo ésta ha sido víctima de múltiples agresiones de forma tanto física como verbal durante el matrimonio como posterior a este, y se escuchará con relación a los hechos en materia de indicio a juicio. Siendo el día 10 de mayo del año en curso, como ya se estableció con anterioridad, la ofendida sufrió violencia familiar por parte del acusado frente a su familia, puesto que se encontraban festejando el Día de las Madres en el domicilio calle Sor Juana Inés de la Cruz, manzana 14, lote 26, colonia Acuitlapilco, Santa María, Chimalhuacán. Los señores Gómez Hernández Maya Shanti, Luján Fabián Eduardo Francisco y el menor de iniciales MLH se encontraban dentro del domicilio ya mencionado, siendo que el acusado insultó a la ofendida diciéndole pendeja, estúpida y tonta, que no puedes tener la comida ya hecha y la limpieza. De igual forma diciéndole que se la pasaba sacando a su hijo, asimismo violentando de manera psicológica y física, creando contusiones en brazo, en la cara del lado izquierdo del pómulo, creando hinchazón en el ojo, así como rasguños en la mayor parte de los brazos y del cuello. Estos hechos ocurrieron en el domicilio de la señora Gómez Hernández Maya Shanti en presencia del menor con las iniciales MLH. Su señoría, todo esto podrá ser acreditable con la declaración de la señora Gómez Hernández Maya Shanti, quien es la persona que presentó el hecho de manera directa. Asimismo, podrá observar el grado de afectación que aún presenta al recordar los hechos. Se podrá comprobar con el dictamen del médico legista Carla Sánchez Hernández, adscrita a la Fiscalía de la Mujer, quien realizó diversas valoraciones posteriormente a los hechos respecto a las heridas. Atendiendo a la víctima de esta manera, se pretende acreditar el grado de afectación de las lesiones que presentó la víctima y cómo sucedieron dichas lesiones. Le agradezco. Tiene el uso de la voz del asesor jurídico para que de forma clara y concreta manifieste brevemente su acusación. Su señoría, el día de hoy nos reúne ante esta sala una de tantas escenas de violencia familiar, siendo esta una conducta tipificada como un hecho delictuoso establecido en el Código Penal Federal, siendo acreditado por la declaración de la víctima, pudiendo de esta forma observar lo acontecido. Asimismo, se tendrá la testimonial de los peritos expertos que a través de sus conocimientos darán cuenta de la metodología que se usó para los dictámenes y sobre todo a la conclusión a la que se llegó, teniendo como fundamento el capítulo 8 en el artículo 343 bis del Código Penal Federal, dictamen que comenta el delito de violencia familiar, quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona con la que se encuentre o haya estado por vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. De quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. Gracias. Nuevamente ahora le cedo la palabra al señor defensor en su turno para exponer su teoría del caso, en base a su alegato de apertura, haciéndole la recomendación que haga su exposición en un tiempo prudente. Su señoría, considero lo anterior. El acusado Luján Fabián Eduardo Francisco se encontraba en estado de ebriedad y por tal motivo no estaba en sus 5 sentidos.
Mi acusado, mi acusado asegura que las agresiones comenzaron por parte de la señora Gómez Hernández Mayashanti, la cual empezó empujándolo y además hablándole con palabras antisonantes. Mi acusado afirma que había ocasiones donde la señora Mayashanti lo agredía, ya fuera tanto físicamente como verbalmente. El día 10 de mayo de 2021 ocurrieron los hechos en el domicilio antes mencionado por la víctima. Asimismo, considero que mi acusado cometió un error al estar en estado de ebriedad, lo cual por lo que pudo provocar que la víctima, que es la señora Gómez Hernández Mayashanti, hacia mi acusado, el señor Luján Fabián Eduardo Francisco. Este se sintió ofendido y además de las agresiones cometidas por la víctima, el acusado optó por defenderse ante las agresiones de ella, lo que provocó en sí una violencia familiar y cometiendo lesiones en su persona de la víctima. Señoría, el acusado Luján Fabián Eduardo Francisco tiene pruebas contundentes de que de igual manera la señora Gómez Hernández Mayashanti presentó agresiones sobre mi acusado, en el brazo provocando rasguños y heridas abiertas. Mi acusado está sumamente de acuerdo de que la víctima consume medicamentos antidepresivos y para la ansiedad, los cuales pudieron inferir en la agresión sobre el señor Luján Fabián Eduardo Francisco. Se tiene como testimonio al señor Ricardo Lara Estrada, donde percató todo lo que ocurrió con mi acusado. Muy bien. En este momento en que vamos a proceder al desahogo de su prueba y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, le pido a la Fiscalía podrá hacerlo en el orden que usted lo estime. De acuerdo con la teoría del caso, que me puede decir en qué orden quiere que se inicie con su prueba. Su señoría, empezaríamos con la declaración de la señora Gómez Hernández Mayashanti y después con el médico legista. Le pido al auxiliar de sala que llamen al primer testigo mencionado por la Fiscalía para que pase al estrado. La señora Gómez Hernández Mayashanti puede pasar al estrado para rendir su declaración ante el juez, por favor. Claro, Señora Mayashanti, ¿me podría indicar dónde vive? claro, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, manzana 14, lote 26, en la colonia Acuitlapilco, de Santa María, Chimalhuacán. ¿Cuál es su situación civil? Casada ¿Podría indicarnos con quién se encuentra casada? con el señor Eduardo Francisco Luján Fabián. ¿Procrearon hijos? Sí, un menor de edad. ¿Podría explicar o mencionar lo que sucedió el día 10 de mayo del 2021? Claro, el día 10 de mayo nos encontrábamos en mi domicilio, como ya se mencionó. Estábamos festejando el Día de las Madres. De hecho, habían varios testigos, familia, una amiga que estaba grabando. Cuando el señor llegó ebrio, en estado de ebriedad, en primera instancia me recriminó el por qué estaban ahí las personas, el qué estaban haciendo ahí. Él prosiguió a tomarme del brazo y a empujarme para querer hablar conmigo. Me jaloneó, ni siquiera me dejó estar bailando con mis invitados y me empezó a decir que era una pendeja, que era una estúpida, una tonta, que por qué no tenía la comida hecha. De hecho, ese día todos vieron cómo aventó la comida, cómo me trató, insultó de manera inapropiada en el momento. Gracias. ¿Usted ha tomado alguna terapia psicológica derivado a este hecho? No, aún no. ¿Algo más que desee manifestar? Sí, solamente pido que se conduzca conforme a derecho esta audiencia, que se realice la justicia y poder volver a vivir tranquila. Eso es todo, su señoría. Muchísimas gracias. Gracias. Le pido al auxiliar de sala que llame a la segunda testigo mencionada por la fiscal para que esté en el estrado. La médico legista Carla Sánchez Hernández puede pasar al estrado para poder rendir su declaración ante el juez, por favor. ¿Cuenta con algún documento que lo acredite como médico? Sí, tengo título y cédula profesional. ¿Podría mencionar ante este tribunal el número de su cédula, por favor? Claro. 89 41 713. ¿En dónde labora? En la Fiscalía General en el área de Medicina Legal de la Ciudad de México. ¿Qué funciones desempeña en esa área? Realizo dictámenes médicos, en general sobre lesiones de las víctimas. ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva laborando en la fiscalía? 5 años.
¿Conoce el motivo por el cual se encuentra ante esta sala? Sí, por el dictamen que metí de la señora Maya Shanti Gómez Hernández para revisar el estado físico de esta. ¿Considera, de acuerdo con su experiencia, cuál es el grado de este tipo de violencia? De acuerdo con las imágenes anteriores visualizadas, se puede establecer una violencia familiar, puesto que se observan marcas en el cuello concordando con la mano de un hombre, así como rasguños en ambos brazos de una profundidad de 5 centímetros aproximadamente, además de un golpe en el pómulo izquierdo aproximadamente de 4 centímetros. Sería todo, su señoría. Muchísimas gracias. Finalmente, le pido a la defensa me mencione el orden en que desahogarán las pruebas que presentarán en esta audiencia para proceder con su desahogo. Yo considero que los hechos antes cometidos por la señora Gómez Hernández Mayeshanti fueron ocasionados por el padecimiento que ella presenta, por el cual tiene que estar consumiendo antidepresivos. Los ataques de ansiedad pueden variar, ya que pueden que las mismas personas a veces puedan terminar en momentos de agresividad, lo cual ratificó que mi cliente solo se defendió. Mi cliente confirma que si ella deja de tomar alguna de sus pastillas, se vuelve agresiva. Y voy a hacer el interrogatorio a la señora Gómez Hernández Shanti. ¿Usted admite que ocasionó lesiones en su brazo del señor Luján Fabián Eduardo Francisco, además de llevar agresiones sobre mi acusado? No, en ningún momento, y hay prueba de ello. Ok. ¿Está de acuerdo que usted adquiere medicamentos antidepresivos y para la ansiedad, los mismos que son para controlarse, y lo cual permite no presentar alguna agresividad sobre mi acusado? No, no tomo ningún tipo de medicamento. Y le hago la mención a mi testigo Ricardo. Usted afirma que tiene las pruebas suficientes para poder declarar que la víctima comete agresiones tanto físicas como verbalmente hacia el señor Luján Fabián Eduardo Francisco. Además admite que ella compra de medicamentos en su farmacia, los cuales causan afectaciones mentales, y puede afirmar que medicamentos le proporciona y que todo lo anterior mencionado es cierto, señor Ricardo Lara Estrada. Sí, soy empleado de la farmacéutica París, ubicado en la Ciudad de México. Soy testigo de cómo la señorita agrede tanto verbal y físicamente al señor Eduardo al momento de adquirir los antidepresivos que ella compra. Cabe aclarar que son medicamentos prescritos hechos a base de opioides y su mal uso puede llevar a complicaciones a su adipófisis, dicéfalo, hipotálamo y el sistema nervioso en general. Son medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, noradrenalina y reboxetina. Disculpe, defensor, su testigo cuenta con alguna prueba de ello. Sí. Ok. Se le concede la palabra al asesor jurídico para que pronuncie los alegatos de clausura que fueron ofrecidos en el debate de juicio oral. Por favor. Su señoría, conforme a la evidencia mostrada, los testigos, la policía y los peritos que intervinieron en el caso de mi cliente y que fueron presentados durante el juicio oral, puedo asegurarle que mi cliente fue violentada de manera cruel y dolorosa a manos de su señor esposo Eduardo Luján, el 10 de mayo celebrando el Día de las Madres, la cual pidió que conforme al artículo 343 bis del Código Penal Federal, se le aplique la sentencia de 6 meses a 4 años de prisión, otorgándole de igual manera a la señora Maya Gómez la guardia y custodia del menor con las iniciales MLH, perdiendo así el señor Eduardo Luján el derecho de pensión alimenticia y sujetándolo a un tratamiento psicológico especializado, comprobando que lo esté llevando a cabo. Sin más que decir ante usted, su señoría, confío en que se haga justicia para mi cliente y se apliquen las leyes conforme se encuentran establecidas en el código de nuestro estado. Entiendo. Ahorita me dirijo con el defensor. Le pido que me pueda proporcionar los alegatos de clausura de su defensor jurídico, por favor. Su señoría, conforme a las evidencias mostradas por parte de mi acusado y por parte de los testigos, también hubo violencia impartida por la víctima. Sugiero que mi acusado, el señor Luján Fabián Eduardo Francisco, acepte los términos que la Fiscalía dicte, pero asimismo sugiero que si se imparte una sentencia, que ésta sea menor a 8 meses, ya que los dos ocasionaron agresiones físicas y verbales.
El señor Eduardo Luján lucha por la custodia del menor, por lo cual se asegura que su madre es incompetente para llevar tal responsabilidad, ya que ella Objeción, su consume señoría. medicamentos. Sería mejor Es tener... irrelevante lo que está comentando el defensor. Permítame. Mi acusado reconoce los hechos que se cometieron el día 10 de mayo, pero de igual manera recalca que solo se defendió, a lo cual le sugiero el pago de derecho a fianza, ya que este delito no es mayor a 5 años, por parte de mi cliente, para evitar ir a la prisión. La escucho, asesor. Su intervención va a tener que validar algún hecho del que está haciendo mención el licenciado Saúl. Así es, señoría. Dígame. Me manifiesto debido a que en ningún momento se mostró las pruebas necesarias en la que está acusando a mi cliente de haber tomado medicamentos antidepresivos, porque en ningún momento se demostró que tiene problemas psicológicos. Ok, en este momento tomo nota, permítame. En términos del artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le concede al acusado aquí presente, Eduardo Luján Fabián, hacer uso de la palabra o a su defensor. ¿Hay algo que quieran comunicarle a este órgano jurisdiccional? Lo puede consultar con su defensor directamente, señor Luján, manifestando lo que a su derecho corresponda. Su señoría, solo me queda decirle que considere los argumentos expuestos por mi abogado y que tome en cuenta que la señora Shanti Gómez no está bien psicológicamente, ya que tiene problemas al consumir este tipo de medicamentos, los cuales no tiene controlados, y de igual manera no está apta para poder tener la guardia y custodia de mi hijo, que en este caso pues yo ya estoy en un proceso también en la materia familiar para poder pelearle esa custodia. ¿Alguna cuestión más, su defensor? No, ninguna. Una vez escuchadas las partes y desahogados los medios de prueba, habiéndose concedido la oportunidad de expresarse al acusado conforme a lo previsto en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional declara cerrado el debate, retirándose a deliberar en forma privada, por lo que se ordena un receso de 24 horas y oportunamente serán convocadas las partes para la reunión de la audiencia y emitir el fallo correspondiente. Buenas noches, siendo las 22 horas del día 9 de junio del 2021, nos encontramos presentes en la primera sala de audiencia, en la cual se llevará a cabo el dictamen verídico por parte de nuestra juez Mayra Vázquez Hernández, dadas las consideraciones y alegatos correspondientes por las partes presentes, el poder establecer la sentencia correspondiente al imputado, aquí presente por nombre Eduardo Francisco Luján Fabián, a quien al haber cometido el delito de violencia familiar en contra de la ofendida Maya Shanti Gómez Hernández, procederemos a recibir a la juez ya antes mencionada. Buenas tardes, estamos reunidos en este recinto ya que fuimos convocados para dictar la sentencia respecto al juicio oral que se manifestó en contra del señor Luján Fabián Eduardo Francisco por el delito de violencia familiar cometido en agravio de Gómez hacia Gómez Hernández Maya Shanti, la ofendida, según consta en el auto de apertura y en relativo a la carpeta de investigación número 291-2021, llegando a dictaminar conforme al Código Penal Federal en su capítulo octavo, violencia familiar, artículo 343 bis, comete el delito de violencia familiar a quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica. Alguna persona con se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil concubinato, o a una relación de pareja, dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico y especializado. Por lo cual, en este momento, dicto culpable al señor aquí presente Eduardo Francisco Luján Fabián por haber cometido el delito de violencia familiar en contra de la señora aquí presente Maya Shanti Gómez Hernández, logrando afectar la integridad del menor con las iniciales MLH. De igual forma,
se establece que estará sujeto a 3 años y medio de prisión, además de un tratamiento psicológico especializado, donde debe de seguir a continuidad con el fin de lograr una reinserción a la población, dando por terminada en esta sala la presente audiencia. Por su atención y participación a cada una de las partes, les agradezco el habernos reunido en esta sala.